Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Capítulo número 4, del versículo 16 en adelante vamos a leer para dejar un precedente a lo que hoy vamos a meditar y que nuestro corazón pueda recibir la palabra que Dios ha dejado para edificación de nuestras vidas. Versículo 16, Lucas 4, 16. Dice: llegó a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Voy a saltarme estos versículos y quiero que vaya conmigo usted a unos versículos más adelante. Dice verso 22: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Luego quiero que vaya conmigo al verso número 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada una ciudad, para despeñarle. Y el verso 30 concluye, dice: pero él, pasando por en medio de ellos, se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Haga una oración conmigo esta mañana. Padre bueno, sé que hemos llegado a este lugar y hemos orado y hemos adorado y hemos alabado, Señor. Pero hoy, Señor, yo te ruego que al poder estudiar tu palabra no sea solamente información, no sea solamente conocimiento, sino que podamos nosotros ser esa buena tierra donde esa semilla espiritual quede plantada y que en el transcurso de nuestra semana, en el transcurso de nuestros días cotidianos fuera de este lugar, podamos nosotros ponerla en práctica, Señor. Esa es nuestra oración, que se cumpla tu buen propósito en nuestras vidas. Te lo pido hoy, usa mis labios, Señor, para poder transmitir tu palabra. Me considero no capacitado, Señor, pero yo sé que a través de tu Espíritu, tu palabra puede edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Muy bien. Este pasaje nos habla, y entresaqué unos versículos por cuestión del tiempo, porque vamos a estar viendo también en detalle este pasaje que buscamos. Pero quisiera comenzar planteándole esto a usted. En la vida hay cosas que en algún momento se catalogan como oportunidades que vienen una sola vez en la vida, lo que se conoce como once in a lifetime opportunities. Son cosas que llegan una vez y luego ya no se repiten. Es muy raro que ese tipo de oportunidades le lleguen a las personas dos veces. Por ejemplo, voy a pensar, esto que le voy a mencionar yo sería algo que a usted le ofrecerían gratuitamente. Quizá no sea para todos, quizá algunas cosas que menciono yo aquí que son locuras mías, para usted diga, eso para mí no es apetecible, pero para otros quizás sí. Entonces traté de poner algunas aquí que creo que pueden llegar a el gusto de diferente clase de personas. Y sin duda alguna, pues habrán otras cosas que usted en su vida desearía que le llegaran gratis. Pero por ejemplo, ¿qué tal que le regalaran un viaje a la luna?
Me pregunta usted a mí, I'll take it. Yo lo haría, aunque no regrese, ya sería la voluntad de Dios, pero fui. ¿Qué tal que le dieran un tour alrededor del mundo con todo pagado? Todo pagado. Un tour alrededor del mundo. ¿Qué tal asistir a un clásico y sentarse en el palco de honor? No se hagan los shites. Ustedes están así porque sus mujeres están a la par de ustedes, ¿verdad? Y están así como... ¿O qué tal una final de la NBA con asientos VIP? Una final de la NBA, el último juego, asientos VIP. O por ejemplo, manejar un Fórmula 1. O tener un ticket de asiento VIP para un concierto de Bocelli. Y a ver, las mujeres hasta ahí están diciendo, nada más mencioné Bocelli. ¡Ya! O por ejemplo, algo que quizás una gran mayoría de nosotros en algún momento lo pensamos o deseamos, ganarse una lotería de visas y que lo hicieran inmediatamente ciudadano. ¿Cuántas oportunidades no se abrirían, no? Etcétera, etcétera. Pero, y hay un montón de cosas más. Quizás la salud de un ser querido, quizás el regreso a la vida de otro ser querido, que le regalaran una casa, qué sé yo, qué situaciones puedan haber en todo eso, ¿no? Pero, ¿qué tal si eso fuera cierto? Solo quiero que estemos pensando nada más. ¿Qué tal si eso fuera cierto? Pero nosotros pensáramos que estaban jugando, que estaban bromeando, y desperdiciamos la oportunidad. Mire, firme aquí están las escrituras de su casa. ¿Qué va a hacer? No juegue conmigo de esa manera, no. De repente le dijeron al otro, ¿usted lo quiere? Está bien. Y cuando se dio cuenta, usted sí era cierto. ¿Qué pasaría por esa persona? Como dice en inglés una palabra, it will be a regretful state. Una situación de mortificación. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no firmé? ¿Por qué no dije que sí? O lo que en algún momento quizás hubiese pasado. El amor de su vida está ahí y usted, le digo, no le digo, le digo, no le digo, mañana espero mejor, a ver, voy a esperar. De repente se acerca uno más abusado, le dice, y usted quedó fuera de la competencia. Y quizás alguien le dijo, decile, yo sé que le gustas, yo sé que te va a decir que sí, decile, no, pero es que no. Y llegó otro. Y después usted habla del otro, no, ese está más feo, pero le ganó, punto. Aprovechó la oportunidad. Y eso no se discute. A lo que lo quiero llevar es al sentimiento que en algún momento pudiera llegar a la vida de cualquier persona si esa oportunidad le llegara y usted y yo, por incrédulos, dijéramos, no. Como una vez mi esposa me hizo una broma que todavía no me he vengado de esa, hasta ahorita que me estoy recordando. Llegó y me dijo, ¿qué crees? Que me regalaron esto en el banco, me dice, ¿verdad? Y te lo traje a ti. Era un ticket de scratch de lotería. Yo dije, bueno, pues muchas gracias, vamos a scratch it. Y decía, jackpot, jackpot, jackpot. Me puse una cara, pero ella no aguantó y se comenzó a reír antes de que yo terminara el tercer jackpot. Entonces le dije, es de los falsos, ¿verdad? Pero me dijo ella, te hubieras visto la cara, lástima que no pude contenerme la risa. Porque usted sabe que en un momento vendían esos falsos, yo creo que en las tiendas de 99, ¿verdad? Y imagínese eso, usted se lo hace a una persona de mi edad, ya va a riesgo de llamar al 911. But what if that will be true?
What if that ticket was real? And I discard the ticket and I say, nah, I don't want it. Y otro lo agarrara, llegara y lo cambiara. ¿Qué sentimiento no quedaría en uno? Es lo que quiero dejar en su consideración esta mañana. Porque estaba pensando cómo poder resumir este pensamiento que veo en la palabra, y quizás el título es bastante fuerte porque así lo considero yo. Y la palabra es desperdicio. Y quizás si pudiera poner un tema a esto, le pondría el desperdicio de la unción por rechazar al ungido. El desperdicio de la unción por rechazar al ungido. Cuando leemos el pasaje de Lucas 4, fíjese que lo que leemos en Lucas 4, no exactamente igual, vamos a ver en el Evangelio de Mateo también, el Evangelio de Marcos, que se habla acerca de un evento similar. Ahora, los que estudian más a profundidad toda la cronología bíblica, el orden de los eventos, dicen que no es el mismo acontecimiento, sino que lo que leímos en Lucas 4 es un acontecimiento segundo. Es la segunda vez que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Sin embargo, los relatos que encontramos en otros versículos revelan la primera vez que Jesús llegó a Nazaret. Ahora, en Mateo capítulo 12, verso 30 y Lucas 11, 23, cuando Jesús está en un momento echando fuera demonios, fíjese que los religiosos le dijeron y lo señalaron y lo criticaron diciendo, este echa fuera demonios por Belcebú. Belcebú era una palabra que utilizaban ellos para poder referirse al diablo, pero específicamente a Baal-Zebub, que era un ídolo. Pero todos lo relacionaban con Satanás, al grado que el Señor, al contestar esto, no utiliza la palabra Belcebú, sino que utiliza la palabra Satanás. A Jesús lo están señalando y están diciendo, tú echas fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, o otra versión lo traduce como príncipe de las moscas, que era esta expresión judía. Pero el Señor responde a esa acusación que le hacen, oigan, y le dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Una vez más, el que no está conmigo, dijo Jesús, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama, que es otra palabra para decir desperdicia. ¿Estamos en eso? Jesús fue rechazado en su pueblo, en su ciudad donde él se había creado, que era Nazaret. Por eso es que él fue llamado Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Distinto a cuando alguien dice que era nazareo, porque la expresión nazareo era de un voto que alguien hacía, era un voto judío religioso. Pero en el caso de Jesús era porque era de Nazaret. En Mateo 2:22, hablando acerca de cuando José regresa con su familia, con el niño Jesús, dice Mateo 2:23, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, que será llamado Nazareno. Entonces Jesús era de Nazaret. Y es lo que leemos en Lucas capítulo 4, que dice que llegó a Nazaret, al lugar donde se había criado. Ahora,
En este primer rechazo, que es el que leemos en Lucas 4, que es lo que yo le decía, hay dos veces que vemos en los evangelios que Jesús llegó a Nazaret, pero el primero es el que leímos en Lucas 4. Y si usted ve conmigo, dice una vez más, 14, Jesús regresó de Galilea en el poder del Espíritu. El 16 dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Oiga conmigo esto y por favor diga conmigo, profeta. Okay. Le dieron, ¿cuántos creen antes de leer esto? Que la Biblia es viva y es eficaz. No es un libro nada más. En algún momento ese mensaje del libro puede hacerse vida en la vida de uno. Puedo leer yo de una sanidad y en ese momento puede salir virtud para sanar mi vida. Puedo leer de algún milagro de otro tipo de provisión, en ese momento puede salir virtud para proveer a mi vida. Es la palabra de Dios, es, diríamos, el Espíritu de Dios. Recuérdese que en el libro de Efesios habla que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Hebreos 4 dice que es viva y es eficaz. Con eso dejémoslo claro. Entonces, que esta palabra en su momento puede hacerse vida en nosotros. Entonces Jesús le dan el libro o el rollo, que era un rollo del profeta Isaías. Y él lee en el rollo de ese profeta, de esa palabra viva, recalco. Dice que abre el rollo y halló el lugar donde estaba, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí no había ningún conflicto, ningún problema, no había nada fuera de lo común. Leían, habían personas que leían, un sacerdote leía, un levita leía y algunos 5 laicos también en el culto de todos los sábados tenían la participación de leer. No era raro que ya hubieran leído este pasaje en algún momento. Hasta ahí no había ningún problema. El punto es que leemos en el versículo número 20 que dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó, dice, y los ojos, dice, de todos estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Cuando él se baja del lugar, se va a sentar, de alguna manera quizás se identificó tanto con esa expresión que dice que los ojos de todos estaban puestos en él, devuelve el rollo al que estaba encargado y quizá por esa situación, porque quizá no era el tiempo de devolver el rollo, pero él dijo, esto era el propósito de esta reunión, ya que sigan leyendo o haciendo nada más, va a ser algo que no es parte del plan de Dios. El plan de Dios es que él llegara en ese momento, leyera el rollo, dice que lo cerró y lo devuelve, como quien dice, esto aquí se cumplió el propósito. Por eso todos se le quedaron viendo. Y el punto es que cuando todos lo están viendo, él declara y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y es ahí donde se abre la caja de Pandora. Es ahí donde entonces comienza a haber una reacción fuera de lo normal, porque dice que todos hablaban bien de él, estoy leyendo el verso 22, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían, y dice con signo de admiración, dice, ¿no es este, oiga esto, el hijo de José? Como que dicen, pellízcame. ¿Es Jesús? O sea, ¿es alguien más? ¿Se parece o no es este el hijo de José? O sea, el que acaba de venir, ¿no es este el hijo de José? Y comienzan a decir entre ellos, maravillados también, dice de las palabras de gracia que salían de su boca. Y entonces, verso 23, dice que el Señor les dice, vamos a leer el verso 23, verso 24. Sin duda, me citaréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí, en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo,
que ningún profeta es bien recibido en su propia casa. Hablaban bien y se maravillaban, pero cuando recibieron su palabra, porque ellos tenían familiaridad con él, hubo un conflicto. Pero la palabra que él leyó era una palabra profética, era una palabra viva, que en ese momento él dijo, hoy se cumple esto. Y el mensaje era un mensaje bueno, no era un mensaje de juicio, era un mensaje de salvación. Era un mensaje diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer cosas buenas. Anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, proclamar el año favorable del Señor. Era un buen mensaje. Pero el punto es de que ellos no lo aceptaron por la familiaridad que tenían con él, porque era el que habían visto crecer, al que quizás algunos de ellos lo habían cargado, otros quizás habían jugado con él. Y entonces la palabra profética genuina, y debo ser muy cuidadoso en esto, palabra profética genuina que venía de Dios en los labios de Jesús, no fue aceptada por la familiaridad que tenían con él. Y entonces dice que antes de decirle esto, estaba viendo lo que le llama en inglés un quote o un dicho que decía, familiarity breed contempt. Podría traducirlo, la familiaridad produce desacato o desprecio. ¿Ha oído usted alguna vez que los jueces, quizás que espero que no le hayan dicho a usted nunca ni que le digan, pero usan esa palabra, dice, I'm going to hold you in contempt? Cuando alguien está actuando de una manera no correcta en una corte, el juez le dice, te voy a poner como que estás desacatando las órdenes de la corte. Y entonces, aún una autoridad puede sacar a esa persona de la corte por esa situación. Pero el dicho que lo maneja mucho en el lenguaje inglés dice que la familiaridad o familiarity breed contempt. La familiaridad produce desacato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a veces nosotros estamos en una familiaridad con personas que conocemos, aunque esta persona en algún momento pudiera tener una autoridad o una responsabilidad, decimos, no es que es mi cuate, no es que es mi primo, no es que es mi hermano, no es que es mi pariente, y entonces como que las sugerencias, órdenes o responsabilidades, decimos, no, este me entiende, este me entiende. Ahora, el punto aquí no es, ni mi intención, es poder hablar sobre la persona de cualquier ser humano, en mi caso, o en el caso suyo, o en cualquier situación, sino que nos proyectemos a ver el hecho de que aquí no estaba hablando ni un pastor, ni un ministro cualquiera, estaba hablando el Hijo de Dios encarnado, que tenía la unción directa de Dios de una manera única y especial, porque déjeme decirle algo, el que Jesús haya venido en carne al mundo, it's a once in a lifetime opportunity. No vino antes, ni va a volver a venir de la misma manera. Vino en el momento exacto, al lugar exacto, y ya no más va a venir. Amén, pastor, pero va a venir, pero ya no va a venir otra vez con misericordia como Cordero de Dios, sino que va a venir en otra dimensión. Entonces, o nosotros aprovechamos esa oportunidad o la desperdiciamos. Por eso fue que él dijo, y leímos los pasajes claramente cuando decían, este hace lo que hace por Belcebú, dijo,
De cierto os digo que el que conmigo no recoge, desperdicia. Entonces, cuando el Señor está en esta situación, fíjese que la familiaridad era un obstáculo. A lo que quiero llegar y dejar en su corazón hoy es, y lo voy a repetir al final, cuidado, desperdiciamos las visitaciones de Dios. Cuidado, desperdiciamos las visitaciones de Dios. Y que Dios tiene visitaciones para cada vida en su tiempo determinado. Versículo 28, vemos ahí que dice, bueno, antes de eso, fíjese que 25, versículo 25, quiero que lea conmigo del 25 al 27, por favor. ¿Cuántos dicen amén hoy? Porque los veo así como serios. Pero en verdad, después de decir que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, dice, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la región o en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Ahora, mire usted la progresión. Llegó Jesús, como era su costumbre, lee. Todos decían, wow, este tiene algo especial. Le decían, no, es Jesús, que no es el Jesús, aquel tu amigo. Hasta que comienza a hablar la palabra profética, que era real, y comienza a darles un ejemplo, y quizás más que un ejemplo, una palabra de exhortación al arrepentimiento, y usa 2 ejemplos que ellos conocían muy bien. Los 2 ejemplos los encontramos en los libros de los reyes, uno de ellos en Primera Reyes 17, el segundo en Segunda de Reyes, capítulo número 5. No lo vamos a leer porque es extenso, yo creo que usted quizá lo sabe y los conoce. Pero dice que Elías estaba en un tiempo de sequía, y entonces lo está persiguiendo Jezabel. ¿Cuándo se recuerdan de ese relato o han oído ese relato? Jezabel, la mujer de Acab, que curiosamente Jezabel era de la tierra de Sidón. Y fíjese que Sarepta era una región que pertenecía a Sidón. Es decir que Elías fue enviado a la región de donde había salido Jezabel, que era la que lo quería matar. Mire lo controversial del asunto. Pero lo que el Señor está diciendo, y eso lo sabía muy bien toda la gente, es, había en Israel muchas viudas. But guess what? No fue enviado a ninguna de ellas, sino que fue enviado a una viuda de una tierra idólatra. A la viuda de Sarepta. Y cuando usted mira el relato es impresionante porque le dice el Señor a Elías, te voy a enviar a una viuda para que te mantenga, para que te sostenga. Uno pensará, es una viuda o es una mujer que tiene plata. Pero como Dios actúa raro, lo envía a una que estaba peor que él. Que estaba recogiendo leña para hacer su última comida y dejarse morir ella y su hijo. Y llega el profeta, le pide, le dice, mujer, hazme una torta de harina. El punto es que la historia usted la sabe. Ella le reclama, le dice, pero ¿cómo? Y le dice, dame a mí primero. Y no te va a faltar ni la harina ni el aceite. Y se cumplió. Milagroso, ¿no? El punto, el relato completo es que después también se le muere el hijo a ella. Y entonces, recuérdese que venía de una región de idolatría. Dice, cuando uno estudia en sí las costumbres de esa región, que ellos proclamaban que Baal podía resucitar muertos.
Porque el trabajo de Dios a la vida de cada persona, cada ser humano, va más allá de lo superficial. Dios está más interesado en poder sanar nuestra alma que alimentar nuestro cuerpo. Entonces, cuando ella mira que no hay esperanza con su Baal, recurre al hombre de Dios. Elías ora 3 veces por ese niño, devuelve la vida, y en el final del relato usted va a ver que entonces la viuda reconoce y dice: hoy ciertamente sé que eres un siervo de Dios y que la palabra de Dios está en tus labios. Es decir, llegó a afianzar su fe, no en el hombre, sino en el Dios que había enviado a Elías. Yo le puedo asegurar que la más sorprendida de que Elías le hubiera dicho: mira, mujer, el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, a quien sirvo, me ha enviado a ti para que tú me mantengas. La más asombrada, sin duda alguna, fue la viuda. Ese tu Dios está raro, porque yo no tengo ni para mí, mucho menos para ti. Pero el punto fue que a pesar de las cosas que estaban en contra de ella, y esto es lo impresionante, es aprovechó, she took advantage of the once in a lifetime opportunity. A pesar de las cosas que estaban en contra de ella, tomó ventaja de la única oportunidad que tenía en su vida. Viene a mi memoria el encuentro de aquella mujer samaritana en el los primeros capítulos del Evangelio de Juan, que tiene un encuentro con Jesús. Cuando Jesús está en ese pozo, llega esa mujer. La gran mayoría de nosotros quizás sabemos el relato, y se da cuenta que Jesús tiene una palabra profética verdadera en sus labios, porque le revela lo que de ninguna manera Jesús hubiera podido saber de asuntos personales de ella. Y cuando ella tiene ese encuentro, fíjese que, bueno, ¿qué fue lo que le reveló? Le dijo: tú eres una mujer que está necesitada de encontrar el amor de su vida, porque vas por el 5.º y con el que estás ahora no es tu marido. ¿Cuál era entonces la necesidad mayor de esa mujer? Si esa mujer no hubiera entendido realmente lo que era Jesús y hubiera tenido ese encuentro, y discúlpeme la comparación, por favor, discúlpeme, pero es como la historia esa del genio de la lámpara. ¿Ya? Obviamente no es la comparación, y simplemente porque es una figura que estoy utilizando aquí, pero y ella con Jesús, con el profeta, su necesidad era encontrar cuál era el hombre de mi vida. Pero fíjense que no le pregunta eso a Jesús, sino que lo que le preguntó fue: ¿dónde se debe adorar? En otras palabras, elevó su necesidad a la necesidad espiritual más que la necesidad física. Quizá porque ella se había dado cuenta ya con el sexto de que la satisfacción de su vida no estaba en ninguna otra persona, sino en una verdadera relación con Dios. Y quizás vale la pena hacer un paréntesis. Si usted está bien con Dios, va a haber un buen porcentaje de que vaya a poder hacer feliz, no a uno, a muchas personas. Pero si usted está mal con Dios, va a estar lleno de amargura, de odios, de temores, y puede ser, y hay un muy buen porcentaje, que vaya a hacer miserable la vida a un montón de personas. Pero en este caso, entonces, regresemos a la viuda. La viuda toma ventaja de esa oportunidad y hay un milagro. Y la gente escuchó eso. Pero no solamente eso, sino que le dice, y también dice, en el caso de Eliseo, y oiga que no está hablando de cualquier profeta, está hablando de Elías y está hablando de Eliseo. O sea que eran entre los profetas los pesos pesados. Elías y Eliseo. Y si menciona a Elías, tremendo Elías. Y ahora viene y menciona a Eliseo, el doble de la unción de Elías.
Son los dos profetas que Jesús está utilizando en ese momento. Y dice, había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero no fue a ninguna de esas viudas, sino a una viuda de una región de idolatría, pero que tomó ventaja de esa oportunidad. Y había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero no fue enviado a ninguno de ellos, sino a la región de Siria, a un leproso llamado Naamán. Y la historia es importante también. Y se la resumo a usted o se la recuerdo. Un general condecorado le pide permiso a su rey, le dice, envíame a la región de Israel porque mi criada ha dicho que hay un profeta que puede curarme de esta lepra. El rey lo envía con recomendaciones al rey de Israel y el general llega con el rey de Israel y le dice, aquí está la carta, y la carta decía, te envío a Naamán para que lo cures. Y el rey dice, ¿cómo que yo lo cure? ¿Y qué piensa que soy yo? Lo que está buscando es hacer guerra conmigo. Pero dice que Eliseo se enteró de eso y Eliseo le dice entonces, envíamelo. Le dice a su rey, al rey, envíamelo. Y entonces envían al leproso general con el profeta Eliseo. El relato lo dice más adelante que lo que Naamán estaba esperando era que el profeta lo recibiera con alfombra roja. Que dijera, bienvenido, generalísimo. Para mí va a ser un gusto poder poner mi mano sobre ti y curarte de la lepra. Ya estaba preparado emocionalmente el general Naamán para recibir todo ese protocolo. Pero resulta que ni lo sale a recibir. Y le dice con su criado, dice mi amo Eliseo, que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán. Y que se le va a quitar esa su cosa que tiene ahí. Y el general se siente humillado, se siente despreciado. Dice, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria? Está el Habana y el Farfán, que son mejores ríos que este Jordán. Porque el Jordán, hermano, mire, hay mucha gente que todavía viven a veces con ciertos deseos, lo cual está bueno, ¿verdad? Pero dicen, pues, hay gente que se ha rebautizado en el Jordán. Pero la verdad es que el Jordán es un río sucio. No, vean, es verde. Yo con más clase lo estaba diciendo, pero hermana Gladys, que estuvo ahí y creo que se metió ahí, yo no me metí, pero ¿verdad? Es verde. Hay lugares donde it smells. Es un río sucio. Es más, es el río que tiene, es la depresión. Usted lo busca en el diccionario y va a decir, Jordán es la depresión fluvial más baja del mundo. O sea que es el río que está más bajo. Por eso, el ir al Jordán es el estado más grande de humillación que una persona puede tener. Entonces, cuando lo envían al Jordán, dice, ¿a dónde? Al Jordán. Y se molesta el general. Obviamente el criado haber dicho, aquí mi amo ya nos metió un conflicto tremendo, estos van a venir y nos van a matar. Pero viene el punto interesante y clave, donde a veces nosotros necesitamos la participación de personas temerosas de Dios. Sus siervos le dicen, amo, hazlo. Como dijo ahí, ¿qué pierdes? Métete. Si te hubiera pedido otra cosa, no lo hubieras hecho. Si te hubiera dicho, haz un tour por la India y entonces súbete a las pirámides de Egipto, ¿lo hubieras hecho? Si te hubiera dicho, tómate estas pócimas por 4 meses, mañana, tarde, noche, deja de comer esto, ¿lo hubieras hecho? Tan sencillo, te está diciendo que te metas 7 veces en el Jordán. Ya estamos aquí, ¿qué perdes? Ahora yo quiero que usted lo mire desde la perspectiva de alguien que esté en autoridad. Es como haga de cuenta usted y le va a pasar. Y por amor de Dios, hermano, mire, sepa que Dios le ha puesto a la familia, que le ha puesto a su lado. Y hermano, y en cierto sentido podríamos decir, nadie lo va a amar más que su familia. Y haga de cuenta, padre, que su hijo o su hija le dice, papá, pero reflexiona. Mira, aunque no te gusta,
pero la verdad es que mi mamá tiene razón. Ah, pero a mí ninguna vieja me ha mandado ni me va a mandar en la vida. Y el hijo dice, o la hija, ¿verdad? Es que no, a mí no me gusta ir al doctor. Pero es que te está diciendo mi mamá porque ya las sobadas que te ha dado, las aguas de esto y lo otro no te han hecho. Anda al doctor, por favor. Es que a mí no me gusta, seguro, pero papá, ¿por qué no vas al doctor a que te hagan un chequeo? De repente va a ser algo que todavía tiene solución. Pero ¿no ha conocido usted gente que ya toma esas decisiones cuando es demasiado tarde? Y lo que no queremos oír es lo que en un momento determinado vamos a oír. Llegan y le dice la esposa o el hijo o la hija, te lo dijimos. No, ahora resulta que me tienen que quitar esa parte de mi cuerpo. Te lo dijimos. ¿Qué más dijo el doctor? Que si hubiera venido a tiempo una pomada lo hubiera curado todo. Te lo dijimos. Entonces Naamán viene y cuando se lo dicen, dice, pues la verdad es que tienen razón. Y se mete, y usted conoce la historia. Se metió 7 veces y su piel quedó restablecida como la piel de un niño, un bebé. Ahora, imagínense, y ellos sabían muy bien la historia. Ahora regrese conmigo. Ellos sabían muy bien la historia. Y les dice, había muchas viudas en Israel, pero fue enviado a la viuda de una ciudad idólatra de donde venía Jezabel. Y ellos sabían muy bien quién era Jezabel. Había muchos leprosos, pero fue enviado a la región de Siria, donde encontró un hombre que a pesar de su posición, pudo hacerle caso a la razón. Y tomó ventaja de la oportunidad. Porque mire, el profeta debe de hablar la palabra de Dios. Pero es que la Biblia habla de falsos profetas y profetas mentirosos. Y yo le comentaba la otra vez, ¿cuál es la diferencia entre un falso profeta y un profeta mentiroso? Alguien dijo la otra vez, es lo mismo. No es lo mismo. Un falso profeta es alguien que no es profeta, pero que dice, el Señor dice. Pero un profeta mentiroso es un profeta que es profeta, pero miente. Y la Biblia habla de esas declaraciones. Pero en el caso de Eliseo, era profeta y era un profeta con una doble unción y le dijo a ese general, o lo haces de esta manera porque la orden que viene de Dios es que te metas 7 veces y en el Jordán, ni en el Habana ni en el Farfar, en el Jordán. Ahí vas a ser sano. Entonces él tomó ventaja de la orden. He took advantage of the once in a lifetime word of God. Tomó ventaja de eso en ese momento. Y lo hace. Y hubo un milagro. Entonces cuando ellos oyen eso, porque recuerde que estaban rechazando la palabra de Jesús que dijo, hoy se ha cumplido esa palabra. Entonces se molestan y las alabanzas o los halagos que tenían que decir, ay, qué bonito habla Jesús, ahora se convierten en ira, se convierten en enojo. Y dice que se llenaron de ira cuando dieron estas cosas y levantándose le echaron fuera de la ciudad y leímos, y querían despeñarlo. Despeñarlo era que lo tiraban de una peña alta para que cayera, se quebrara las piernas y ahí comenzaban a apedrearlo. Eso era lo que querían hacer. Pero ahí comienza un milagro tremendo del Señor, porque dice que el Señor dice que pasó cuando lo llevaron, porque hasta lo llevaron. Dice, pero él pasando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué pasó? Algunos comentaristas dicen, lo cegó. Otros dicen, se hizo invisible. O puede ser simplemente que cobró tal magnitud de personalidad de seguridad que viéndolas a los ojos, pasó en medio de ellos y todos ellos avergonzados a ver la autoridad que venía de Dios, se quedaron inmóviles ante ellos. Ahora, vamos a los pasajes para ir concluyendo el segundo relato. El segundo rechazo que lo encontramos en Mateo 13. En el versículo número 54, los dos son muy similares, quizás solo vamos a leer uno.
Desde el versículo 53, Mateo 13, 53. Ahora, antes de leerlo, el relato que leímos en Lucas fue cuando Jesús comenzó su ministerio. Ya aquí ya había caminado o ya había transcurrido un tiempo y una vez más llega a Nazaret. Y dice, verso 53, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, dice, se fue de allí, y llegando, y aquí lo aclara, dice, a su pueblo. Ahora, ya no llegó a abrir el rollo de la ley, ya no llegó como oyente, llegó, dice, les enseñaba en su sinagoga, y otra vez la misma reacción, de tal manera que se maravillaban y decían lo mismo. ¿De dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso es lo que la Iglesia Católica dice, es que eran hermanos espirituales. No, Señor, ahí está hablando, y cuando uno mira la palabra está hablando de hermanos de carne y sangre. María tuvo más hijos. Y el verso número 56 no solamente dice que tuvo hijos, sino también hijas. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Dice, ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? Verso 57, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero ahora la conclusión es, verso 58. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, el punto es que no hizo milagros a causa de la incredulidad. Oí a un pastor un tiempo atrás que decía algo, fíjese que decía esto y se me hizo mucho sentido. Usted sabe de que el ministro, sea cual sea el ministro, apóstol, profeta, maestro, evangelista, es lo que es por lo que Dios derrama sobre su cabeza. Y en un momento determinado, por ejemplo, estamos reunidos acá, y en el caso de quien esté acá ministrando, está actuando de una manera como sacerdote y la unción de Dios se derrama en ese momento. Haga de cuenta que después salimos, ya no es la misma unción. Hay fe, seguro, y hay momentos. No estoy diciendo que todo lo milagroso de Dios va a pasar en la iglesia. Pero cuando nos reunimos, hay momentos en los que sentimos que hay algo. Como me decía un hermano acerca del domingo pasado, me decía, hermano, había una presencia de Dios. Amén. Es ese momento profético, si usted quiere, momento de unción en ese momento. Y haga de cuenta que en ese momento, por ejemplo, hay algo y hay una unción, digamos, para liberación o para sanidad. Pero alguien dice, ay no, es que a mí me da pena. No, yo después le voy a decir al pastor que ore por mí. Y allá está el pastor, aquellos que sientan, vengan, vamos a orar, pero ahí está, no, después. Y después llega con el pastor otra vez, con el evangelista, con el profeta, lo que sea, ¿verdad? Y el profeta, pues, lo evangelista, si son genuinos, comienza a orar y hace todo lo que tenga que hacer. Pero no, ya no pasa. ¿Por qué? Porque en ese momento preciso, once in a lifetime opportunity, no actuamos. Entonces decía este pastor, cuando hay, se insiste, hermanos, en este momento aprovechemos, en este momento metas, en este momento pida. No venga después y diga, pastor, mire, yo quiero ahora sí que ore por mí. Uno por educación lo va a hacer, ¿verdad? Pero se perdió la oportunidad, si creemos. Entonces, cuando Jesús está allí, hermano, cuando el Señor está allí, y después en su casa usted puede chequear esta parábola, no parábola, esta historia. ¿Se recuerda usted cuando está el Señor enseñando en una casa y de repente dice que le trajeron a un paralítico que lo bajaron por el techo? Usted lee el relato y dice que en ese momento estaba el poder de Dios para sanar. Si Jesús lo comunicó o si se sentía,
los amigos del paralítico dijeron: hay que traerlo y hay que traerlo ahora. Pero mira, ya no cabe nada. Hacemos lo que sea necesario, lo metemos por el techo si es necesario, después lo reparamos, pero es ahora que hay que traerlo. Y lo trajeron y lo metieron, y el paralítico fue sano. Pero lo que le quiero marcar es que decía, el relato dice, y estaba el poder de Dios para sanar en ese momento. Entonces, cuando yo veo esto, y lo dice también Marcos 6, por favor leámoslo solo para estar bien seguros. Marcos 6, versículo del 1 en adelante sigue, pero dice versículo 4, y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y vean la frase con que concluye esto. Dice: y recorrían las aldeas de alrededor enseñando, porque el ministerio del Señor fue primeramente enseñar. Pero en ese ministerio venían ventanas donde se abría el cielo y venía el poder de Dios para liberar o para sanar. Y en ese momento había que tomar ventaja de esa situación. Dice que unos pocos le dijeron: ponme las manos encima. Y fueron sanos. Esos que actuaron sobre eso es porque tenían fe. Y porque creyeron en ese momento. Pero la gran mayoría asombró a Jesús de una manera negativa por su incredulidad, por la familiaridad que tenían con ellos. Entonces termino. Cuidado, despreciamos las visitaciones de Dios en nuestra vida. Esa visitación puede llegarle a usted en su casa. Esa visitación puede llegarle a usted en la iglesia. Esa visitación puede llegarle a usted en cualquier momento. La viuda no despreció la visitación de Elías y accionó a su palabra. Naamán atendió a sus siervos y no despreció la orden de Eliseo y accionó conforme a la palabra. No se olvide del relato de Jesús. Llegó al lugar donde era, pero no lo recibieron y despreciaron el tiempo de la visitación. Amén. La Biblia claramente dice: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y por alguna causa y razón el Señor ha dejado que nosotros como iglesia de Cristo tomemos un tiempo y tomemos un día para congregarnos, para poder buscar al Señor como familia espiritual, para poder adorarle. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.